Señores, buenos días. Las gracias a Dios que nos da la vida, ustedes que nos reservan el espacio de su amable sintonía, domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma, en tu señal de cable. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Eso significa que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra. Y en consonancia sí, debemos actuar. Hoy nos encontramos con dos profesionales que con ellos vamos a conversar un tema muy interesante, que se debatió mucho en los medios de comunicación a nivel nacional, o se me habló mucho, y nosotros aquí vamos a profundizar sobre este caso, que puede hacer réplica en muchas partes del país y que puede estar en la propia nariz de nosotros. Hoy vamos a hablar de los tres brazos con verdaderos protagonistas. Vamos a dar los buenos días al licenciado Carlos Gómez Williams, empresario de Santo Domingo. Buenos días y bienvenido, caballero. Buenos días, Wilson, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y usted y los suyos? Muy bien, muy bien. Un saludo a toda tu audiencia y a todo tu equipo. Desde aquí, desde Santo Domingo, conectados con ustedes vía virtual. Especialmente un saludo a todos los franco-macorizanos. No sé si tú sabes que nosotros somos franco-macorizanos, Claro de que pura sí. cepa. Sí, mi hermano Tony Pura Gómez. cepa. Tenemos un hermano común. Ah, excelente, excelente. Tony vive allá todavía. Sí, claro, claro. Yo nací en San Francisco, me crié allá, estudié allá hasta el bachillerato, hasta que fui a Santiago, a la Pucamaima a estudiar ingeniería electrónica. De ahí hemos hecho una carrera profesional donde trabajamos en Codetel por más de 18 años y donde desempeñamos diferentes posiciones técnicas y gerenciales, y hasta el 2005 donde formamos nuestra propia empresa de tecnología en el país. Es una de las principales empresas de tecnología que hay en el país desde hace más ya de 20 años. Entonces, eso es solamente a modo de introducción para que el pueblo que no me ve todos los días en San Francisco, ¿verdad? Sepa de quién se trata, ¿no? Excelente, excelente. También está con nosotros, para mí, uno de los profesionales más puntuales en materia de derecho, de los hombres más completos, porque es prácticamente una especie en extinción cuando las personas se dedican a investigar, que es lo que hace grande a los hombres y a los profesionales. Los profesionales y los hombres no se hacen grandes leyendo, ni escuchando, ni viendo. Se hacen grandes pensando. Y ahí es que este hombre es grande. Licenciado José Orlando García, importante abogado de San Francisco de Macorís. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, Wilson. Buenos días, Carlos. Y tu teleaudiencia que siempre te sigue todos los domingos de manera puntual. Estamos por acá acompañándolo a ustedes en este importante y trascendental caso, donde nuestro humilde conocimiento lo hemos puesto al servicio de una causa justa, tal como lo demostraremos durante el desarrollo de esta interacción, de esta entrevista. Excelente. Vamos a iniciar conversando con el señor Carlos Gómez. Excelente. Es empresario. Vamos a ver qué pasó, cómo inició los tres brazos. Bueno, como te decía al principio, nosotros hemos desarrollado una vida profesional y empresarial durante más de 30 años, Wilson. Hasta el 2016, hasta diciembre de 2016, todo era una historia de éxito en nuestra familia, en los aspectos empresariales, en los aspectos profesionales, en todos los aspectos de la vida, en el aspecto económico también. Pero ocurrió que en diciembre de 2016 a nosotros literalmente se nos armó un expediente que va a pasar a la historia, te lo digo hoy, nunca lo había dicho de manera pública esto que estoy diciendo. Se trata del más grande y grosero montaje jurídico de la historia de la República Dominicana, que se armó básicamente como una estrategia de tipo político
para desviar la atención y sacar a los verdaderos casos de corrupción de los medios de comunicación. En otras palabras, Orlando y Wilson, nosotros fuimos el sandbag del gobierno pasado. La gente le dice sandbag, pero es sandbag. El sandbag viene del inglés, que significa barricada, que es que antes se usaban los sacos para protegerse a aquellas personas que estaban atrincheradas. Eso mismo fue lo que pasó con nosotros. Fuimos usados como una cortina de humo. Y eso no solamente lo decimos nosotros, lo dijo el propio juez Vargas, Alejandro Vargas, en nuestra primera audiencia. Sus palabras textuales fueron que por casos como este es que los jueces tienen que creerle a los muchachos de los barrios cuando dicen que le pusieron droga tanto la policía como el Ministerio Público. Ese fue el símil que usó el juez Vargas para catalogar este caso. Si te recuerdas, hay un paralelismo entre lo que ha ocurrido con el caso, digamos, de cortina de humo, el sandbag, o lo que le dicen en México la caja china. Desde diciembre de 2016, ¿qué ocurrió en esa fecha? Ocurrió que en ese tiempo se destapó el escándalo de Odebrecht. Si tú buscas la prensa, paralelamente a ese escándalo, el gobierno comienza a soltar supuestas informaciones, alegando que en el gobierno de Leonel Fernández se había vendido un barrio con toda y su gente dentro a Miguel Vargas Maldonado a través de unos testaferros. Esa fue una de las primeras grandes mentiras, pero había que inventar una historia, como lo ha dicho Guido Gómez Mazara en múltiples ocasiones, inventar una historia que se pudiera creer, pero que fuera atractiva. Y así nace el caso de los tres brazos. Esa es la génesis del caso de los tres brazos. Ahora bien, yo quiero hacerte una pregunta, Carlos. ¿En qué consistió esa negociación entre Corde y ustedes? Sencillo. Esto fue una operación normal de lícito comercio entre dos empresas. Una de capital privado, que es Infepa, la cual yo represento porque soy su presidente y principal accionista actualmente. Y segundo, Corde, que es un holding de empresas. Las empresas de Corde, la mayoría de gente no sabe que eran de capital mixto. Corde estaba creado por ley, pero sus actividades son de índole económica y están sujetas al código comercial. Entonces, Corde venía vendiendo o tratando de vender esos terrenos desde hacía tiempo, muchos años atrás, como vamos a ver en posteriores documentos. Pero ¿por qué vendérsela a ustedes y no a las personas que le estaban habitando? No, pero es que eso no es cierto. Corde duró más de 50 años haciendo promoción para que la gente se legalizara y regularizara. Y prueba de ello es que 429 personas, solares, familias, se legalizaron, aún muchas veces siendo estafada por el Estado Dominicano. ¿Tú sabes lo que hacía el Estado Dominicano? Bienes nacionales le cobraba a alguna gente diciendo que era dueño, pero también tenían posteriormente que comprarle a Corde, los que quisieron voluntariamente regularizarse. ¿Qué significa esto? Que no es cierto lo que se ha dicho en los medios de que se le dio un privilegio a Infepa, al revés. Corde tenía 24 empresas, que era medio país. Ustedes saben que Corde era dueña de las 24 principales empresas del país.
En tabaco, la tabacalera. En vidrio, la fábrica de vidrio. En pintura, Pidoca. En zapatos, Doica. En fábrica de cemento, la fábrica dominicana de cemento. Es decir, que Corde tenía el monopolio prácticamente, empresas monopólicas que quebraron por la mala administración del Estado, precisamente porque el Estado, históricamente, no solamente en este país, ha sido un muy mal administrador. Entonces es ahí como surge que Corde busque, basado en los principios y considerando de la ley 141/97 de capitalización de empresas, busque un comprador, porque Corde estaba en liquidación. Esas tres parcelas, más la fábrica de sal, más un 5% de acción en otra empresa, era lo último de Corde. De ese emporio, que era, digamos, el director de Corde, como llamó en una ocasión en una de las audiencias, el exdirector de Corde, el señor Leoncio Almanza, dijo, el director de Corde era un presidentico, porque manejaba una nómina de más de 20,000 empleados, señores. Y eso lo fueron quebrando, lo fueron privatizando históricamente en 50 años. Y los retrojos, que eran esas tres parcelas, que nadie se la quiso robar. Los únicos que hemos comprado a Corde somos nosotros realmente. Nadie se quiso coger eso. Y a nosotros no lo vendieron. Y dicen que fue una estafa, pero mira, si tú buscas los documentos, no te pude mandar ese archivo porque es muy grande. En 1999, esa parcela, que es el único avalúo serio que hay, fue tasada por la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, la CREP, en 68 millones. Una parcela que Corde nos vendió a nosotros en 72 millones. 10 años después de haber vendido los mejores 96,000 metros cuadrados de esa parcela, es decir, por más de 14 millones de pesos, que son los 429 solares que he hecho referencia. Después de eso, nos las vende a nosotros en 72 millones. Entonces, ¿dónde es que está la estafa que nosotros hemos hecho al Estado? Es toda una mentira, todo es un montaje mediático, estimado Wilson. Bien. Tenemos aquí con nosotros al licenciado José Orlando García, importante abogado, que bastante bien conoce el caso. Hablemos del caso de los tres brazos, José Orlando, desde el punto de vista jurídico. Perfecto. Realmente se hizo una negociación entre dos empresas de comercio. Recuérdate que yo tengo una especialidad en asuntos de derecho corporativo, modestia aparte, el asunto. Y realmente una empresa puede ser de capital estatal, pero cuando hace operaciones, como lo hizo Corde, va en igualdad de condiciones como si fuera una empresa particular. Eso está previsto en el artículo 221, si mal no recuerdo, de la Constitución. ¿Qué significa eso? Que esa operación no tenía que ir al Congreso. Es un mito, pero con una fundamentación malsana de manipulación de las autoridades que manejaron eso, de sus asesores y también de la prensa que no era una prensa oficialista. Oigan eso, la prensa que se hizo eco de eso no era una prensa oficialista, es una prensa de los que dicen ser independientes, que hablaron del mito de que tenía que ir al Congreso. ¿Por qué eso es así? Porque Corde es una empresa de comercio, aunque sea de capital estatal. Ese criterio quedó fijado por primera vez con un criterio fijado por nuestra Suprema Corte de Justicia en el año 1970, con un caso de Corde que sus bienes fueron embargados, y una tesis llevada por el maestro extinto Sánchez Morcelo, que llevó por primera vez la teoría de la diferenciación de los bienes que componen el patrimonio estatal, compuesto por los bienes del dominio público, como lo es un hospital, una escuela, un parque, y los bienes que están al servicio puntual, al servicio del público, y los bienes del dominio privado del Estado, que sí pueden ser embargados,
sí pueden ser vendidos sin tener que ir necesariamente al Congreso. Pero dentro de esa clasificación de bienes privados del Estado está la situación de Corde, que es una sociedad de comercio, que hizo otro negocio con otra sociedad de comercio, como lo es Infepa, a través de un contrato marco regulador. Número uno, es el primer mito que se le monta de que tenía que ir al Congreso. No tenía que ir al Congreso. En los años 70, en los años 80, en los años 90 y en los años 2000, en caso distinto al de ese criterio se ha mantenido invariable. Los bienes de Corde son embargables. Los bienes de Corde, su director, que lo da esa facultad, el artículo 6 de la ley 289, que es una ley especial que rige a Corde como holding, le da la facultad al director, pero en la especie no solamente fue el director, sino eso fue ratificado por el Consejo de Directores, también de la institución de Corde, y no se hizo un contrato a escondida, no, eso se hizo un levantamiento. Antes de Infepa hacer esa negociación, hizo un levantamiento con la comunidad, y la comunidad se identificó a lo que ellos lo que necesitaban era su titulación, porque tal como decía Carlos, fueron vulgarmente estafados por el mismo Estado, por la situación que viene nacional y que corre. Entonces no había confianza con el Estado. ¿Qué hacen esta gente? Que quizás no tenían los grandes millones del mundo, pero sí lo necesario para lo que valía en justo precio eso. Hubo un empoderamiento con la comunidad y con muchos representantes de Infepa y de Titulate, que posteriormente entra a la negociación. Y esas dos empresas tienen valor, tienen un capital humano que parece ser que no tenía el Estado. ¿Cuál era el capital humano? El empoderamiento con la comunidad. Recuerden el tema del empoderamiento con un estudio que hizo la Universidad de Harvard con el proyecto Aves, no sé si te recuerda Carlos y Wilson también, donde gran parte, cuando el primer gobierno de Lionel, que fracasó, fue que ellos indicaban en ese estudio de que no hubo una interconexión, no hubo una empatía entre el proyecto AVE y la comunidad. Un proyecto lindísimo de Leonel Fernández, muy bien valorado, muy atinado en aquel entonces, pero faltó el componente del empoderamiento. Entonces, ¿qué pasaba aquí con Infepa y Titulate? Que hubo un empoderamiento, hubo una interconexión, hubo una confianza con los miembros de la comunidad, con los verdaderos líderes de la comunidad, no con líderes que han sacado gente que siempre han vivido representando derechos humanos, lo que han sido unos manipuladores con eso, con ese tema. Eso ha sido su materia prima, pero con los verdaderos líderes comunitarios, con los que viven ahí, con los que tienen negocio ahí, con los que tienen su familia ahí, con los que se han desarrollado sus hijos ahí, hicieron ese empoderamiento, tanto así que no obstante el atropello que cometieron las autoridades, esa comunidad, sus verdaderos líderes, siguen empoderados e identificados con el trabajo de Infepa y de Titulate respecto a la valoración de la titulación. Entonces, ¿qué resulta? Wilson y demás y las demás personas que están escuchando. ¿Qué vende Corde a Infepa? ¿Qué vende? Lo que vende es un derecho registral a los fines de llevar a cabo el proceso de titulación anhelado por esa comunidad, anhelado por esa comunidad porque representaba y sigue representando un pilar importante para la seguridad jurídica de sus inversiones, para el desarrollo social, económico de esa comunidad y también por el asunto del derecho al acceso al crédito. Entonces, lo que hace Corde, que le vende el derecho a registrar, no vende no le pasa el terreno. ¿Por qué no le pasa el terreno? Porque el terreno obviamente está ocupado por miles de familias, miles de ocupantes, que todos sabemos. Entonces, yo te pregunto, Wilson, y a los demás que nos escuchan, cuando usted compra un terreno así, su valor y su precio se tasan igual como si se estuvieran vendiendo
esos millones de metros y el comprador ocupa como es en condiciones normales, entonces obviamente que su precio tiene que descender. Y no solamente eso, sino que hay tasaciones, que Carlos tiene todas las pruebas ahí, donde tasaciones recientes, mucho antes, en tiempo muy cercano al 2010, que daban una tasación incluso hasta un poco por debajo. Ese detalle lo tiene Carlos con más especificación. Entonces, eso de vender la idea de que se vendió un barrio con gente adentro, que es una idea acuñada por la prensa que coge eso como materia prima para distorsionarlo. Es todo una mentira y una distorsión, porque Infepa realmente no se le entregó tierra, no se le entregó la cosa, los terrenos, sino un derecho a registrar a los fines de llevar el proceso de titulación con fines puntuales sociales de esa comunidad, que era lo que realmente necesitaba y sigue exigiendo esa comunidad. Tanto así que lo que no logró el Estado durante 30, 40 años más, ellos lo lograron en menos de 4 años con un trabajo de empoderamiento en junta con la comunidad, y lograron la titulación de más de 4.000 títulos. Wilson, más de 4.000 títulos, y ya iba negociaciones de 1.000 y pico de negociaciones, y ya cerradas, Carlos me corrige, alrededor de 200, donde hubo estafeta de banco, incluyendo el Banco de Reserva y 2 instituciones más, durante años, Wilson. Eso no fue oculto. Había estafeta en la comunidad, oficinas de instituciones bancarias, que a la fecha habían financiado 200 financiamientos a la vista de todo, y la comunidad muy contenta. Eso le trajo un desarrollo a la comunidad, porque eso permitió que las personas que compraban con su título pudieran tener más acceso al crédito, y el concepto de acceso al crédito, sin entrar en detalle, todos sabemos lo importante que eso significa para el desarrollo de una comunidad. Entonces, ¿qué resulta? Que ese proceso se llevó en menos de 4 años, todo iba bien, hasta que vino la situación de la manipulación. Fue un expediente donde el gobierno invirtió, Carlos me corrige que tiene los datos, casi 200 millones de pesos en publicidad, en manipulación, para llevar este expediente, señores, a una magnitud y un contexto que estaba por encima incluso que el expediente de Odebrecht. Ahí están las partidas presupuestarias donde el gobierno invirtió casi 200 millones y 17 millones, oigan bien, 17 millones pagados en 2 o 3 meses después de haber firmado el contrato a los abogados que contrataron. Le pagaron casi por adelantado. Las empresas Corde, fuente de enriquecimiento de muchos funcionarios, sí, y de muchos generales que se hicieron ricos, tanto con Corde como con SEA, aquí todos nos conocemos. Tú decías que no era necesario el hecho de la intervención del Congreso para la aprobación de una venta. ¿Está contemplado en la ley así, o se ha hecho la ley por la repetición con que se acostumbra, o por la jurisprudencia que creó en el 1970 la Junta Central, la Suprema Corte de Justicia? Perfecto. Ambas cosas. Le explico. Durante años hubo, Carlos, creo, más de 400 transferencias, ¿no? Así es. De Corde. 429. En diferentes... Dentro de esa parcela, aclarando, Orlando, perdón, sí, que son 2 casos separados, porque hay 3 parcelas, 2 de las cuales fueron recibidas por Corde, adquiridas por Corde en 1995, antes de la capitalización. Esas son las parcelas 153A1 y 155.
la ley de capitalización fue en 1997. Quiere decir que esa fábrica dominicana de cemento fue cerrada antes, por lo que no fue parte del proceso de capitalización. Una de las grandes mentiras, Wilson, que se ha dicho con respecto a eso, es que el Estado compró, oye lo que dijeron ahí en la rueda de prensa esa famosa del procurador, que el Estado pagó 128 millones de pesos a Corde por esas dos parcelas y que Corde posteriormente la vendió en 8 millones. Totalmente falsificado y manipulada la información. Si tú me pones, por ejemplo, el primer documento que yo te envié ayer, sí, control, por favor, para sí, desmontar de una vez con todos. Tú me dices cuando esté en pantalla. Sí. Bueno, en ese documento es un contrato de compra-venta. Exacto, sí, ese mismo es. Entre Corde y la fábrica dominicana de cemento. ¿Qué significa eso? Ahí Corde asume todos los pasivos y activos de la fábrica dominicana de cemento para poder liquidarla y cerrarla. Tú sabes que para cerrar una empresa tú no puedes tener ni pasivos pendientes ni activos que todavía estén a nombre de esa empresa. Entonces se lo pasan al Corde a través de un cierre contable. Los pasivos eran 128 y a todos los bienes, muebles e inmuebles y activos intangibles, como por ejemplo la representación de una fábrica de cemento internacional que posteriormente Corde vendió bajo ese mismo marco jurídico en $5 millones. La distorsión está en que no se pagó por esos dos inmuebles 128. Se pagó por todos los activos que eran de esas dos parcelas más 15 inmuebles adicionales, 17 en total, que los otros activos tenían mucho más metraje que esas dos parcelas. Y aquí se destapa el procurador diciendo que el Estado pagó 128 millones por esas dos parcelas. Falso de toda falsedad, como se ve ahí en ese contrato que ustedes están presentando. Entonces, aclarando, la otra parcela la recibió Corde mediante otro acuerdo pasado por la CREP a Corde para poder cerrar a Doinca, que era la fábrica dominicana de calzado, que era la propietaria de la parcela 153A2. Y de ahí, esa es la parcela más grande que la CREP valoró en 68 millones, Corde nos la vendió a nosotros en 72 millones. Adelante, Orlando. Sí, perfecto. Entonces, respondiendo a esa interesante pregunta que hace Wilson, fíjate, Wilson, hubo 400 transferencias en época diferente, en gobierno diferente, directores diferentes, y nunca tuvo que ir todas esas transferencias acorde. Entonces, ¿por qué si las 400 anteriores nunca fueron acordes? Porque la DINFEPA tiene que ir también. Al Congreso. Se mueve a mucha interrogantes. Número uno. Número dos. Corde, reitero, es una sociedad de comercio. ¿De capital estatal? Sí, de capital estatal, pero una sociedad de comercio. Y cuando el Estado decide ponerse el flut, el traje, el vestido de empresario, tiene que ir al comercio en las mismas condiciones como si fuera una sociedad comercial de capital privado. ¿Lo dice solamente Orlando? No, lo dice la Constitución nuestra. En el régimen económico, en el título que rige el régimen económico del artículo 217 en adelante de nuestra Constitución. Número 3. ¿Lo dice solamente Orlando? No, lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia. En el caso inicial del 70, cuya tesis fue llevado por el extinto maestro Sánchez Morcelo, que esa generación de Vincho, de Pina Acevedo, le decía a Sánchez Morcelo, el maestro de los maestros. En círculos judiciales a nivel de Santo Domingo,
a Sánchez Morcelo se consideraba como el gran consultor. Alguien de Macorís que fue su asistente, una abogada de origen macorizano como nosotros, que fue su asistente, me dicen que por ahí pasaron muchos gurús del derecho de los años 70, 80, 90, procurando consultas y opiniones de Sánchez Morcelo. Fue el primero que llevó esa tesis, fue acogida por la Suprema de aquel entonces, por la Suprema de los 80, por la Suprema de los 90, por la Suprema del 2000 y pico, y también por la doctrina más caudalada en ese aspecto, donde atraviesa esa gran diferenciación del patrimonio estatal, viene del dominio público y viene del dominio privado. ¿Por qué tiene que ir al Congreso algunos bienes pertenecientes al Estado? ¿Cuál es su sentido axiológico de esa disposición? Porque son bienes que están al servicio del público, como en un hospital, y usted no puede de buenas a primeras vender un hospital por razones obvias que no hay que explicarlo. Y entonces esa decisión de vender ese hospital, esa escuela, ese parque, tiene que tener una aprobación colectiva del poder del Estado, donde hay una pluralidad como es el Congreso, y no la voluntad de una persona, el presidente de la República. Entonces, es un tema bien, a veces desconocido, pero también manipulado, que sí tenía que ir al Congreso. Ahí digamos, puntualizando un tema. CORDE no es la única empresa autónoma con autonomía jurídica, financiera y administrativa del Estado Dominicano. Sí. Ahí está el Banco de Reserva, ahí está la UAS, todo eso bajo el marco constitucional de la ley del artículo 141 de la Constitución, que le da facultad al Congreso a crear ese tipo de instituciones y mediante ley los mecanismos de enajenación del patrimonio de eso, que es lo que hizo CORDE. CORDE, en el artículo 6, como mencionaba, de la ley de 89, le da ese poder al director de CORDE. Pero también la ley, en el artículo 21, dice que debe ser aprobado por su junta de directores. Y eso fue exactamente lo que se hizo aquí. Entonces, no es cierto que todos los bienes, menos de una empresa, aunque sea de capital público, para enajenar, tenga que ir al Congreso Nacional. Ahí está el Banco Agrícola que vive adjudicándose terreno y lo vive vendiendo y no tienen que ir al Congreso porque para que sea operativa esa empresa, imagínate tú una inmobiliaria de CORDE. CORDE tenía una inmobiliaria dentro de sus empresas. Sí. ¿Cómo iba a ir al Congreso Nacional para vender y comprar? Eso es una locura. Entonces, eso queda totalmente demostrado como otra de las grandes manipulaciones que hizo el gobierno pasado. Wilson. Señores, vamos sí, o dejamos después de la pausa entonces. Vamos a la pausa porque Wilson. Sí, vamos a la pausa. A cumplir unos compromisos comerciales. Es que con actores como ustedes en un programa mínimo tienen que aumentar la audiencia. Y eso me sorprendió al principio todo ese anuncio. Claro. No, ustedes saben, cuando uno logra puntualizar un espacio como este, gracias a Dios, casi 14 años ya tenemos en la señal de cable, poco nos falta, cerca de 600 paneles educativos, cuya única misión nuestra, tal y como Orlando pues lo conoce muy bien y que bastante bien nos ha colaborado, es siempre que este espacio sea un espacio abierto, plural, a la corriente de pensamiento. Antes de irnos a la pausa, conversamos sobre los tres brazos. Un caso que, vuelvo y reitero, se puede replicar o se ha replicado a nivel nacional. Porque aquí se maneja mucho la información. Mucho. Y es una lástima que un arte como el comunicar no siempre se preste para el bien. Pero tengo una pregunta para Carlos. ¿Por qué el Estado Dominicano, a través de su empresa CORDE, no tituló directamente a la gente de los tres brazos y prefirió negociar con ustedes para esto? No se escucha, Carlos. No se escucha, Carlos. No se está escuchando, Carlos. Carlos, no se está escuchando.
No se está escuchando, Carlos. Te muteaste, Carlos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchaste, Carlos? Sí, escuché tu pregunta y te decía que eso es una de las grandes falacias que se ha enarbolado en este proceso. Pues Corde históricamente intentó vender, de hecho vendió a muchos de los ocupantes durante años. Entonces, no solamente eso, Corde instaló una carpa en los Tres Brazos durante 5 años, promocionando que la gente se regularizara. Entonces, la primera opción, tal como lo mandaba la ley 141/97, era precisamente a los ocupantes. Entonces, Corde sí intentó venderlo a los ocupantes y los ocupantes, muchos de ellos accedieron a regularizarse. ¿Qué ocurrió después y por qué el gobierno no tituló directamente, digamos, como Estado, como lo hace hoy día en terrenos públicos, como lo está haciendo la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado? Sencillo. Esa oficina no existía en el año 2009 ni en el 2010. Esa oficina fue creada en el año 2012. Y te voy a dar una primicia aquí de otra mentira más. En el 2016, tanto el ministro Gustavo Montalvo como el director de esa oficina de titulación alegaron ignorancia sobre este proyecto. Y yo tengo cartas ahí, que creo que te envié, si no te las puedo enviar para que tú se las muestres al público, donde se hicieron varias reuniones con ellos en el año 2012, antes de crearse esa comisión de titulación. Nosotros fuimos donde Montalvo y fuimos donde Dantes. Y nos reunimos en varias ocasiones con ellos y lo edificamos y ellos estaban felices en el 2012 con este proyecto que podía replicarse, que cómo va a ser que nosotros habíamos hecho tanto trabajo. Y en el 2016 dicen que no sabían nada. Tú sabes lo que es la capacidad de simulación de esos funcionarios. Adelante. Sí. Adelante, Rolando. Hay algo importante que no quiero dejar suelto sobre eso último que dice Carlos y sobre lo otro que quedó antes de la pausa, de la autonomía presupuestaria. Pero déjeme comenzar con la autonomía presupuestaria de Corde. Es tanto así, Wilson, y quienes nos escuchan, que Corde nunca, óigase bien, nunca formó parte de la partida del presupuesto anual del Estado Dominicano. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia en un buen razonamiento de derecho, porque en un derecho de oído, el de oído es, nosotros decimos al abogado, quien escucha algo, no investiga como abogado, como comunicador, y lo repite. Entonces, como Vicente, que va donde va la gente. Entonces, ¿qué significa eso? De que el patrimonio de Corde es un patrimonio independiente al del Estado Dominicano, per se, en una buena y estricta visión técnica y jurídica. El Estado Dominicano lo que tiene es una inversión en esa empresa, como la podemos tener nosotros en cualquier otra empresa. Antes del 2014, no sé ahora si lo han estado capitalizando, no había partida de presupuesto. Y número 2, una empresa de comercio, aún siendo de origen estatal, cada vez que va a hacer una operación, como decía Carlos, un contrasentido que tenga que ir al Congreso, porque la dinámica de su objeto se pierde y se desnaturaliza. Ahora lo digo yo, no, lo dice la ley que creó a Corde, que aún está vigente, la 289. Número 2, ¿por qué con los bienes de Corde no se podía llevar un proceso de titulación como se lleva con otros bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio per se del Estado? ¿Por qué?
porque Corde es un vehículo corporativo. Es una empresa creada de capital estatal, sí, pero una empresa, como hemos explicado. Y los bienes de Corde no se pueden regalar. ¿Por qué no se pueden regalar? Porque Corde tiene compromiso con sus acreedores. Si un Estado hace eso, afecta principios dorsales de la Constitución, como el Estado de Derecho, pero sobre todo la seguridad jurídica. ¿Y cómo diablo? Si a mí me deben 10 millones de pesos, una empresa de comercio del Estado, sus propiedades, que son sus activos y que son la garantía por excelencia de conformidad al Código Civil de sus acreedores, ¿cómo el Estado lo va a regalar? Por eso el proceso de titulación de ese sector no se podía regalar, no se podía regalar. Lo que había que hacer era el proceso de titulación como se hizo. Y tanto así, Wilson, tanto así, que en el expediente hay documentaciones que con el dinero recibido, los bienes recibidos de Infepa, óigase bien, país, el pueblo dominicano, con la dación de pago, con las propiedades que le traspasó pagándole Infepa a Corde, se lo traspasaron a los acreedores de Corde y Corde pudo salvar bienes inmuebles que estaban embargados porque Corde estaba quebrada en términos de liquidez y pudo con eso desgravar propiedades importantísimas. Y ustedes se imaginan ahora mismo, esta gente, después que hicieron esa negociación, el mismo Corde y el mismo Estado le interponen una querella y todo un aparato de destrucción a sus empresas y a su persona y a su familia. ¿Y dónde está la seguridad jurídica? Por eso ahí hay gente asesorando, que sean mi colega y tienen su formación jurídica, pero yo siento la vergüenza ajena. Óigase bien, siento la vergüenza ajena. Como siento la vergüenza ajena de quien dirigía la consultoría jurídica de entonces, un reconocido abogado, que asesoró muy mal como consultor jurídico. Él puede tener todos los respetos del mundo como persona, yo los respeto. Y en las áreas que él maneja, yo los respeto. Pero en esa negociación que hicieron, o en esa trama que hicieron, el consultor jurídico nunca debió prestarse a eso. Entonces, ¿por qué? Porque él como constitucionalista sabe muy bien que ahí se estaba afectando principios dorsales de la Constitución. Otra cosa también, Wilson, Carlos y demás que me están escuchando, de que no se podía llevar un proceso de titulación en el caso específico de los bienes de Corde, igual como se hizo del 2012 para acá, que también se fracasó el gobierno con eso, o si lo llevó muy a media, porque el gobierno no podía, como dije, regalar eso. Lo tenía que negociar. Obviamente negociar bajo el contexto que se hizo, que solamente se estaba vendiendo el derecho registral, porque la ocupación sabían que estaba ocupada por ese sector. Y finalmente, sí. Mira, una puntualización también fáctica. Eso es tan así, como tú dices, que en el año 2002, mediante el decreto 704-02, en el gobierno de Hipólito Mejía, se ordenó el cierre de Corde y que pasaran algunos inmuebles, incluyendo eso, que se lo pasaran al Banco de Reserva, y el Banco de Reserva no aceptó esos inmuebles en 20 millones de pesos, no lo aceptó, esas parcelas. Oye bien, nosotros lo estafamos porque lo compramos en 80 y el Banco de Reserva no lo quiso en 20. Esos son hechos fácticos, materiales, que nadie lo puede ocultar porque están documentados ahí. Entonces, ahí evidencia el montaje y la manipulación de que nosotros somos víctimas. Pero no solamente eso. Eso que tú dices, le queda una parcelita en Los Mameyes aquí, que se llama en la Isabelita, que es un barrio ocupado aquí también, como son los Tres Brazos y muchísimos barrios
a nivel nacional. Claro, muchísimo. Entonces, ellos todavía no lo... Dantes en 8 años no pudo hacer lo que Infepa hizo y Titulate en 4, como dicen. Después, esa Isabelita nos lo ofrecieron a nosotros en 21 millones de pesos. Y nosotros con el moño y buscando esos títulos que iban a salir en un año y tardaron casi 5 años para salir. Nosotros dijimos, no, nosotros no nos podemos meter en otro lío más, señores. Nosotros tenemos primero que salir de este lío que ustedes nos han metido, pagando intereses altísimos a veces, pagando nómina altísima, pagando asesorías legales, agrimensores, porque la gente cree que una empresa, el que nunca ha tenido una empresa, cree que nada más son los 80 millones. No. Pero nosotros vamos lejos cantando de los 200 millones en inversión ahí. Entonces son 10 años de operación de una empresa. Que tal vez un fiscal, un abogado, no lo entienda, pero cualquier empresario sabe de lo que yo estoy hablando, de los gastos operativos que implica mantener una empresa. Entonces, solo quería puntualizar eso, Orlando, adelante y disculpa. Perfecto. No, y finalmente, eso era lo que queríamos ser muy puntual respecto a eso, a la autonomía presupuestaria y también a la imposibilidad de que el Estado llevara un proceso de titulación ahí per se, como con el diseño del 2002, por el asunto de que Corde tenía su compromiso como empresa independiente del Estado. ¿Cuáles son los procesos que están abiertos actualmente en los tribunales de la República Dominicana? Sí. Contra le contesto. Ok. Déjeme introducirlo y luego Carlos cualquier cosa. Bueno, hay un proceso penal que fue la manipulación más perversa que puede un aparato estatal represivo hacer de una querella penal. Está abierto eso. Está también abierto una liti de terreno registrado ante la jurisdicción inmobiliaria. Y hay otros, como por ejemplo un recurso contencioso administrativo en sede administrativa que incoamos nosotros en contra del decreto aquel de Danilo, que sintéticamente consistió en lo siguiente. Danilo y su consultoría se destapa de que se ordenara la suspensión de la operación de transferencia en los 3 brazos. Obviamente que ahí un decreto así viola principios estructurales de la Constitución, como la división de poderes, la seguridad jurídica. ¿Cómo yo voy a hacer un negocio con una empresa de comercio del Estado y que el mismo Estado luego ordene, y no otro poder independiente, ordene a que se pararan las operaciones como ellos lo hicieron? Entonces ese recurso contencioso consiste en eso, en que ese tribunal declare la nulidad de ese nefasto decreto. También están las acciones patrimoniales en contra del Estado. ¿Por qué? Y primera vez que lo explico técnicamente en los medios de comunicación. ¿Por qué, Wilson? Y demás que me escuchan. Porque el Estado, o más bien el Poder Ejecutivo, no podía per se, habiendo suscrito un contrato con Infepa, bien o mal, que para nosotros fue muy bien por todo lo que hemos explicado, pero independientemente que fuera bien o mal, si el Estado formó parte de ese contrato, no podía convertirse en parte y juez. El artículo 1134 del Código Civil, que es el artículo por excelencia que rige negociaciones contractuales, dice que el contrato es ley entre las partes. Óigase bien, ley entre las partes, 1134 del Código Civil. Si una de las partes tiene problemas, las partes tienen problemas, eso hay que dirimirlo ante un árbitro, es decir, ante un juez, ante un tribunal. Pero yo como Estado no puedo, después de haber firmado un contrato con una parte,
yo mismo deshacer el contrato. Eso viola principios dorsales como la división de poderes. Es una intromisión, es una facultad que a Danilo le hicieron que se hiciera uso de una facultad inconstitucional. Porque si una empresa estatal de comercio, más aún, hizo y suscribió ese contrato con Infepa, una parte no puede, por su propia voluntad, deshacer eso. Tenía que ir a un árbitro. Entonces el recurso contencioso administrativo lo estamos incoando, se incoó y está apoderado, hay audiencia fijada. Y también, aparte de eso, estamos demandando al Estado en responsabilidad patrimonial. ¿Ustedes saben por qué? Porque si un representante del Estado, en este caso Danilo, que emitió ese decreto, emite una actuación contraria a la Constitución, como es el debido proceso, división de poder, seguridad jurídica, dado que esa operación Se oye un poco entrecortado. El internet de Orlando está fallando. Sí. Continúa, Tony. Oye, ya yo te dije, Tony. Continúa, Carlos. No, en lo que Orlando resuelve el problema de audio. Orlando, no te estamos escuchando, Carlos. Ok, entra, túmame a Orlando y a Tony, a Carlos, que complete la idea, por favor, que es bastante conocedor. Sí, lo que Orlando quiere decir es lo que dijo Balaguer aquella vez de un connotado dirigente político que hizo Danilo también ahora con ese decreto. Se hizo pupú afuera del cajón. ¿Te acuerdas de esa expresión? Sí. Que había uno que estaba bien asustado. Eso fue lo que hizo Danilo con ese decreto 392-16. Y por eso que Orlando, desde el punto de vista técnico jurídico, muy bien dice que fue muy mal asesorado por el consultor jurídico. Obviamente, tú no tienes que ser un jurista para saber que un presidente no tiene facultad constitucional para eliminar títulos de propiedad de golpe y porrazo. Tú sabes que no, eso viola el debido proceso y eso debe ser ordenado por un juez. Todo el mundo sabe eso. Sin embargo, aunque no usa directamente esa palabra, pero para fines prácticos, prohíbe vender, revender, que le den préstamos a los dueños, a la gente que tiene derecho adquirido, porque no es solamente Infepa. Ahora toda la comunidad de los Tres Brazos no ha podido volver a coger un préstamo, no ha podido vender sus propiedades, no puede hacer nada con ese título. Entonces, de manera fáctica, ese fatídico decreto anula literalmente los títulos de propiedad de los Tres Brazos. Es decir, que esos títulos de propiedad que ustedes sirvieron básicamente como intermediarios ante los anteriores inquilinos y que ahora ya son propietarios, ya eso quedó en el limbo, es decir, no existen. El que sacó título. Esa gente, en virtud de ese decreto, literalmente no tienen nada. Pero no solamente los que nos compraron a nosotros, los que también anteriormente le habían comprado acorde. Los 429 que habían comprado acorde y que la jurisdicción inmobiliaria y la DGI habían dado como buena y válida esas ventas, esa gente que tiene su título, esa gente hoy no pueden hacer nada con ese título porque el decreto fue inscrito en la jurisdicción inmobiliaria y en la DGI. Tienen el juego trancado para toda la comunidad. Pero el aspecto es más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Absolutamente. Eso está en los tribunales. Hay muchas ¿Se cosas. le está dando el debido curso a esto en los tribunales? Se le está dando. Por eso explicaba Orlando que nosotros hemos incoado múltiples recursos.
el Estado incoó dos, presentó dos recursos. Antes de la jurisdicción, el primero el penal y después el de la jurisdicción inmobiliaria. Y nosotros tenemos una acción directa de inconstitucionalidad desde noviembre de 2017. Tú sabes lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Danilo y su consultor jurídico hicieron todas las gestiones para que el Tribunal Constitucional, eso es una primicia, archivara prácticamente ese expediente y no declarara inconstitucional ese decreto. Eso es un abuso del Tribunal Constitucional lo que está cometiendo, porque una justicia retardada es igual que una justicia denegada. Nosotros en noviembre del año 2017, el 29, presentamos ese recurso y está pendiente en el Tribunal Constitucional, porque es un abuso tener una comunidad 4 años sin poder hacer ninguna transacción con sus inmuebles que han adquirido. No solamente es Infepa, entiéndase bien, hay más de 1000 familias ahí que no pueden usar su título de propiedad y que hicieron su inversión. Yo lo pongo muy sencillo. El gobierno de Danilo Medina prefirió castigar a aquellos residentes serios, responsables, que fueron al Estado y que fueron ahí para decir, esto no es mío, yo quiero regularizarme, quiero comprar mi propiedad. Invirtió su dinero y entonces aquellos oportunistas, pseudo líderes que han aparecido, que ni siquiera viven en los Tres Brazos, simplemente buscando hacerse gracioso, el Estado de manera populista, irresponsable, perversa, le dio aquiescencia a ese grupo, en detrimento del grupo de lo que yo llamo los comunitarios serios. El Estado estuvo representado por Aura Costa y Nacer Perdomo, ¿verdad? Se habla de unos 17 millones de pesos su contrato para defender al Estado. Así es, tal como decía Orlando anteriormente, y como nosotros hemos dicho ya anteriormente también, el Estado prefirió hacer su show mediático. Gastó más de 200 millones de pesos en publicidad para posicionar este caso como un caso de los más grandes de corrupción, obviamente, como expliqué al principio, para crear la cortina de humo y la barricada para ocultar otros casos de corrupción. Eso está evidentísimo. Tú oíste a Marino Zapeta haciendo un análisis correctísimo de eso el mismo día que estaban ocurriendo esos hechos. No nos lo inventamos nosotros. Entonces, eso que invirtió en publicidad, más todo el dinero que se le ha pagado a esos abogados, con eso se desinteresaba en empresas que 2 años antes habían hecho un acuerdo del precio total del proyecto en 200 millones de pesos. El acuerdo con Titulaté en el 2014, entre Infepa y Titulaté, se cuantificó la inversión hecha hasta ese momento en 200 millones de pesos, de los cuales Titulaté reembolsaría a Infepa 100 millones de pesos a cambio del 50% de los derechos adquiridos por Infepa en el 2009. Entonces, con 200 millones de pesos se desinteresaba eso, se entregaban esos títulos y hoy los residentes de los Tres Brazos tuvieran todos titulados con todas las ventajas que implica tener un inmueble titulado, que ya Orlando explicaba, acceso bancario. Nosotros hicimos, para que tú sepas, Wilson, un estudio de mercado antes de hacer cualquier inversión. Obviamente cualquier empresario medianamente serio estudia ver la factibilidad mercadológica y financiera de un proyecto. En ese estudio resultó ser que el 60% de esa población estaba interesado, podía pagar hasta 1,000 pesos el metro cuadrado y dijo que inmediatamente hubiera título, ellos iban a hacer esa compra alrededor de 1,000 pesos el metro cuadrado. Hubo un 20% de esa población que dijo que ellos no tenían que comprar nada porque eso era de ellos, y otro 20% que decía que no podía pagar porque era insolvente. Entonces,
se desarrolló una estrategia desde el punto de vista de marketing para cada segmento de esos mercados a la hora de convencerlos de la factibilidad del título de propiedad. Entonces ahí mismo en ese estudio salió a relucir porque la gente valoraba esos títulos. Decían que podían buscar visa, que podían buscar préstamo, que le daba seguridad a sus hijos, una serie de razones y de hallazgos que tuvimos en ese interesantísimo en ese estudio de mercado. Una operación bastante riesgosa, pero una operación comercial lícita. Sí, era tan riesgosa que ni el BNB, ni ninguna cooperativa, ni el Banco de Reserva quiso hacerla. Ahora, ¿qué pasa? Mi hermana Inés, que es una experta en temas inmobiliarios, había leído un libro que se llama El misterio del capital, de Hernando de Soto, donde retrata muy gráficamente cómo el título sirve de instrumento de desarrollo para una comunidad. Y tal como dijo Orlando, esa ingeniera se metió años ahí con los tres brazos a hacer una relación de hermandad, conocer sus necesidades, y es una persona altísimamente identificada y querida en esa comunidad. Obviamente, después de todo esto no sabremos, la verdad siempre sale, o sea, y todo esto se va a ventilar en los tribunales y obviamente saldremos con ganancia de causa en esos tribunales. Pero aquí no se trata simplemente de recuperación de la inversión, Wilson. Nosotros como empresarios tenemos el compromiso moral de recuperar el nombre nuestro, el de nuestra familia, tú que conoces algunos de ellos, y recuperar la dignidad. Eso no es negociable. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos resueltos, decididos, y hemos obviamente consensuado con nuestra familia de que esto alguien tiene que responder, porque se trata de que este montaje que nos hicieron a nosotros se lo puede hacer cualquier gobierno a cualquiera de ustedes, a tus hijos, a los míos. Entonces ese compromiso de que eso nunca más un simulador pueda meter gente presa por asuntos políticos se pueda dar en este país. Una pregunta. ¿El interés del gobierno es solamente un interés social o un interés para ocultar un escándalo, poner a competir la información que es muy común en nuestra sociedad? ¿O existe algún interés más allá por parte de los funcionarios del gobierno en ese instante? Bueno, tú te refieres quizás a los funcionarios del gobierno saliente. Sí, sí. Los funcionarios de este gobierno no sabemos cuál va a ser su actitud. Me imagino que... Pero los de aquel gobierno... De continuidad de Estado, ahora el Estado tiene que continuar, entiendo yo, un proceso que inició por un asunto de continuidad de Estado, como te decía. Ese proceso debe continuar en la justicia. Y nosotros estamos preparados para eso. Hemos documentado adecuadamente en todas las jurisdicciones para enfrentar la justicia y que sea la justicia que decida quién tiene la razón y quién no la tiene. Pero ustedes lo van a hacer con los funcionarios ya de este gobierno, es decir, con el Estado. ¿No tienen ninguna contrademanda contra el anterior gobierno? Sí, señor. De hecho, la demanda patrimonial se hizo antes en el periodo constitucional pasado, no en este. Y contra las autoridades pasadas se están estudiando jurídicamente el sometimiento por prevaricación y abuso de poder ante las instancias correspondientes. Para eso hemos solicitado como empresarios una audiencia con la magistrada Miriam Germán, que esperamos que nos reciba pronto, para nosotros llevarle las pruebas de prevaricación, abuso de poder y asociación de malhechores, coalición de funcionarios, etcétera, que ella haga la investigación del lugar, porque ahí están, nosotros le vamos a dar todos los datos de la manipulación. Excelente. Orlando García estuvo fuera de nuestra señal de internet. Brevemente, y el tiempo se nos está viniendo encima, pero ya estamos bien.
Sí. Adelante. Sí, no, realmente ahí hay un problema y es que castrar al desarrollo social y económico de esa comunidad, como lo han hecho, y lo podrían seguir haciendo durante casi 20 años más. ¿Por qué? Porque este es un litigio que puede durar. Hay muchos procesos abiertos, hay muchos intereses envueltos. Ya no vamos ni siquiera por la fase de instrucción de ninguno de los procesos. Ya hay casi 4 años de litigio. Entonces, todo perfila, la van por un enfoque mediático, populista, fuera de contexto, de parte del gobierno. Ahora, le llamo atención a las autoridades actuales y haciendo acopio al principio de continuidad del Estado que hablaba Carlos. En principio eso es así. Ahora, cuando una autoridad va a continuar una actuación de otra anterior, si hay sustento para cambiar de actitud, para reformar lo que seguimos teniendo problemas. Sí, el problema. Sí. Sí, estamos bien. No se está escuchando. Decía que el principio de continuidad del Estado, estamos perdiendo. Ok. Seguimos con Orlando Carlos. explicaba cuando comenzó a fallar su comunicación, de que yo planteaba que hay un principio de continuidad del Estado. Él pone un punto muy interesante desde el punto de vista jurídico, que lo que él está recomendando, que las nuevas autoridades pues vean si es factible desde el punto de vista, digamos, de solución de problemas para esa comunidad, que dure 20 años el pleito o que se busque una solución negociada. En síntesis, eso es lo que entendí que él estaba planteando. Nosotros, cuando se habla de una solución negociada, ¿qué proponen ustedes como negocio para darle una salida legal a esto? No, nosotros estamos siempre como empresarios preparados para el peor escenario, que es el pleito a 20 años. Ahora, tal como te decía anteriormente, cualquier salida de índole económica es posible. Lo que no es negociable es el honor y la dignidad. Entonces, ese honor y la dignidad, las autoridades actuales no tienen nada que ver con eso. Quiere decir que si el gobierno procura una salida negociada, nosotros lo que aspiramos es, por lo menos, a recuperar nuestras inversiones. Nosotros perdimos un local comercial que cogimos un préstamo para eso que costaba $1 millón. Hemos tenido que vender fincas, villas, casas, todo nuestro patrimonio de más de 30 años de trabajo está invertido ahí. Y desde el punto de vista económico, eso es lo que uno aspira a recuperar y que haya una solución negociada. Pero desde el punto de vista moral, obviamente hay las pasadas autoridades están altamente comprometidas, porque 9 meses de prisión en Ohio, eso no se paga con dinero. Vamos a ver, eso es fuerte, esas falsas acusaciones, es fuerte. Vamos a ver si logramos. No me da la señal de Orlando como que esté buena ya, pero vamos a ver. Orlando. No, sí, ¿me escuchan? Sí, está bien recortada, es que tu internet parece... Se está frizando, se está frizando la imagen. No se va a escuchar. Señala por sí, a veces se torna un poco en la montaña. Ahí está bien. Ahí, sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, decía Carlos, y yo amplío, de que realmente esa comunidad puede estar sujeta a una afectación por este mal manejo de asesoría por parte de las autoridades pasadas respecto a su desarrollo.
con una sola parte que no quiera llegar a un acuerdo, ese proceso puede durar 20 años en los tribunales o más. 20 años donde muchos envejecientes ahí que quieren antes del momento de morirse tener su título, quizás no van a ver satisfecho tanto lo que ya pagaron como lo que estaban en proceso de negociación. Y eso le afecta obviamente a un derecho fundamental que tienen esa gente, a tener a una justicia rápida, accesible, pero la complejidad de este proceso pinta un tiempo más o menos de casi 20 años de proceso, de litigio en los tribunales. Tanto así que va por la fase de instrucción en la primera instancia, y eso puede llegar hasta el Tribunal Constitucional, porque hay violaciones a casi 10 años, ¿verdad? Digo, no, no, casi, hay como 5 de litigio, porque fue en el 2016. En el 2016, casi 5 años, pero que la negociación se inició en el 2010. Perfecto, pero a nivel de litigio, van casi 5 años y no va ni siquiera agotada la fase de instrucción en ninguno de los procesos. ¿Tú te imaginas, Wilson, en la primera instancia? ¿Te imaginas que hay que recorrer posiblemente 4 instancias? ¿Cuáles? A esta primera instancia, que todavía le falta, apelación, casación en la Suprema y posiblemente una acción de revisión ante el Tribunal Constitucional. O sea, si cada instancia de esa dura 4, 5, 6, 3 años, estamos pitando para mínimo 15, 20 años más de litigio, donde esa gente, esa comunidad va a estar castrada, va a estar obstaculizado su desarrollo. Ese del capital, la obra que hacía mención Carlos, es de capital respecto a la importancia que tiene en un régimen democrático capitalista el asunto de la titulación. El asunto de la titulación no solamente te da seguridad jurídica, te da desarrollo, y al desarrollo te da dinámica económica, y al dar dinámica económica te crea fuente de trabajo. Y saneamiento también. Queremos esa fase de conclusión que en el día de ayer por la señal no te fue posible emitir y a nosotros nos importa mucho. ¿Qué podemos concluir con el caso de los 3 brazos? Perfecto. Nosotros hemos obtenido como enfoque y tesis que fue un expediente instrumentado, manipulado y distorsionado. Una distorsión que salió de la misma Procuraduría pasada y que una parte de la prensa se hizo eco de esa distorsión, lo cual ha traído grandes perjuicios a quienes invirtieron y confiaron en la inversión y a sus negocios también. El caso trata en resumen de lo siguiente. Corde, una corporación compuesta por empresas estatales, pero empresas de comercio, tenía en su haber una serie de inmuebles y dentro de eso, esas 3 parcelas donde se desarrolló un barrio durante muchos años, estamos hablando 30, 40 años, y en esas 3 parcelas hoy está el barrio conocido como Los 3 Brazos, que inicialmente eso, y todavía perdura así, fue una ocupación irregular de esa población. Entonces, esa población siempre tenía la aspiración de que se llegara a un tipo de entendimiento a través de Corde para a fin de ellos regularizar su ocupación, las mejoras fomentadas como su casa, negocio, etcétera, etcétera. Corde fracasó en más de 30 años en el proceso de titulación y en muchas ocasiones hasta mal le quedó. Entonces, desde antes del 2010, Corde necesitaba ir saliendo de su proceso de activo que tenía a los fines de ir capitalizándose porque tenía importantes propiedades pertenecientes a Corde, embargadas y con una serie de gravámenes que afectaba su titularidad. Y dentro de esas propiedades, de esos activos,
negociaron los tres brazos con una empresa de comercio, Infepa, y le vendieron el derecho a registrar, el derecho de los títulos. Infepa, antes de invertir, hizo un levantamiento y un contacto con la comunidad, y un estudio arrojó que esa comunidad, en un porcentaje de más de un 70%, no quería y todavía no quiere que les regalen títulos, sino que le lleven, le faciliten su proceso de titulación. Entonces, se formó una cooperativa con la comunidad, se instalaron bancos, entre esos el Reserva con su estafeta, y se llevó el proceso de financiamiento con la comunidad, previo acuerdo obviamente entre la empresa Infepa y Corde. Entonces, esa negociación se concretó en el 2010, y en el 2014 se hicieron una serie de modificaciones, pero siempre tendiente al contrato marco regulador. La comunidad ya había financiado más de 200 títulos ante la banca y había un desarrollo completamente normal. Fue una negociación a la vista de todo. Todo el mundo tenía conocimiento, y la primera que tenía conocimiento de la comunidad, los verdaderos comunitarios, que realmente los líderes comunitarios reales, no líderes comunitarios interpuestos como se han prestado algunos sectores con algunas personas. Entonces, ese proceso se llevó, se concretó. Ha habido mucho mito respecto al caso de que si esa venta tenía que ir al Congreso. Ayer dimos la razón en virtud de cuál no era necesario. En primer lugar, en esas mismas parcelas hicieron operaciones, más de 400 operaciones durante 30 años en diferentes gobiernos, con diferentes registradores de títulos, con diferentes directores de Corde, y nunca hubo problema. Entonces, ¿por qué? Si anteriormente en más de 400 transferencias, que todas esas documentaciones estaban ahí, no hubo problema, porque en este caso había que ir al Congreso, número uno. Número dos, no había que ir al Congreso porque la ley 289 que rige a Corde le da autonomía presupuestaria y le da también personería jurídica a Corde, y el Corde ha sido una sociedad de comercio, de capital estatal, pero a la postre una sociedad de comercio. Si cada operación que hiciera Corde, hiciera el Banco de Reserva, tuviera que ir todo al Congreso, eso es contra natura a la fisionomía y a la naturaleza de una sociedad de comercio, aunque su capital fuese estatal, que en principio incluso era mixto el capital de Corde. Entonces, el patrimonio estatal se clasifica en dos clasificaciones. Una, viene del dominio público, que son los bienes como los parques, los hospitales, las escuelas, bienes que están al servicio del público, que para ser vendidos sí tienen que ir por la importancia que reviste, sí tienen que ir al Congreso. No así los bienes del dominio privado del Estado, como lo son las inversiones que ellos tienen que tiene el Estado en una empresa de comercio, cuya naturaleza de ese tipo de sociedad en sus operaciones no tiene que ir al Congreso. Ese criterio fue fijado en 1970 de una tesis llevada por el maestro extinto Sánchez Morcelo, acogido por la Suprema en el 70, ratificado en el 72, en los años 80, en los años 90, en los años 2000 y pico, doctrina autorizada en esa materia desde antes de este caso, dieron opiniones favorables respecto a que Corde, como al ser una sociedad de comercio, de capital estatal sí, pero a la postre de comercio, y su misma ley lo define así, sus ventas y sus transferencias no tienen que ir al Congreso. Eso es uno de los mitos que hay que desmontar, porque ese es un mito que ha sido muy manipulado, de que la operación tiene viso de inconstitucionalidad,
porque ese bien, como si fuera un bien de dominio público, tenía que ir al Congreso. Número 2, es tanto así que nunca Corre recibía partida del presupuesto, nunca. ¿Por qué no lo recibía de los presupuestos anuales, como tampoco lo recibe el Banco de Reserva? Por su autonomía, por ser una empresa con una personalidad propia, con un presupuesto propio, con una autonomía y un patrimonio propio, que se hizo en su momento, en los años 60 y pico, para hacer operaciones de comercio. Y mientras esa empresa no sea liquidada de conformidad a los procedimientos legales, como se liquida una empresa, esa empresa es considerada una empresa de comercio. Otra situación es que vendieron un barrio con gente adentro, una perfecta manipulación, porque como decía en el programa de ayer, y acabo de decir también, esa INFEPA hizo un levantamiento y titulaté con la comunidad, se hizo un estudio de la necesidad de esa comunidad de tener su titulación, sea a través de una empresa privada, como pasó con INFEPA, sea a través del mismo gobierno, pero ellos necesitaban su titulación por un asunto de importancia capital para el desarrollo económico y social de ese sector, como lo es la titulación y lo que conlleva eso, el acceso al crédito. Esa es la situación en términos generales. Luego el gobierno pasado emitió un decreto obstaculizando y paralizando toda la transferencia. Sobre ese decreto hay un recurso contencioso administrativo que llevamos en procura de ser anulado ese decreto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Corre hizo un negocio y una operación formal con INFEPA. Y eso, un contrato es ley entre las partes. Aunque sea el Estado, es ley entre las partes por aplicación del 1134. Una parte quiere rescindir ese contrato, pues tiene que irse a un árbitro, vale decir, al Poder Judicial, vale decir, a otro poder del Estado. El Estado, si negocia con una parte, con el sector privado, sea el Estado directamente, y más aún cuando es una empresa que se oiga bien, una empresa de comercio del Estado, con su patrimonio y su personalidad jurídica independiente del Estado, como lo es Corre. El contrato que esa empresa, llámese Corre, haga con otra parte, es ley entre ellas, de conformidad al 1134. Ella no se puede convertir, aunque sea una empresa con capital estatal, en juez y parte, porque eso viola principios estructurales y dorsales de la Constitución, como la división de poderes, como también la seguridad jurídica. ¿Cómo es posible que luego de Corre haber recibido hasta inmuebles en dación de pago y con esos inmuebles se desgravaron, que se escuche bien, se desgravaron muchos embargos que afectaban inmuebles valiosísimos de Corre, se desinteresaron acreedores que tenían embargo con Corre? Y finalmente el asunto del precio. No es lo mismo cuando una persona adquiere simplemente la titularidad y no el vendedor, como en este caso Corre, no le entrega la tierra. No le entregó la tierra porque lo que había una negociación de la titulación, de los derechos registrables que habían en esa parcela. Por ejemplo, yo tengo 10.000 metros ganados en un pleito en Cotuí, en un barrio invadido, y se vende a 1.500 pesos el metro, 15 millones de pesos. Alguien me viene a mí a dar por mi derecho 1 millón de pesos, 500.000 pesos, quizá. Yo firmo eso, porque para mí, mi derecho solamente lo tengo registrado en un título, pero en la realidad no tengo tierra, no tengo ocupación de nada. Lo que hay es todo un sector fomentado así. Con la misma lógica se aplica para la Corte. No pueden evaluar los terrenos como si le hubieran estado entregando tierra a esta persona. Y sobre eso hay tasaciones, sobre eso hay oferta múltiple que hizo Corte hasta instituciones estatales y ninguno se interesaron.
Excelente. En esta parte de conclusión, ¿qué nos falta por decir que tengan ustedes el interés de aclarar el hecho de que no es cierto de que se haya vendido un barrio con la gente adentro? Bueno, ya prácticamente los puntos neurálgicos que he argumentado, te puedo hacer el resumen. Queda aquí demostrado que no es cierto que Corde y sus ventas tengan que ir al Congreso Nacional para su aprobación. Nunca fue ninguna otra venta en miles de ventas. Cuando el procurador dijo eso, ya él tenía una certificación a mano del Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, que le decían que ninguna venta de Corde había ido al Congreso Nacional. Sin embargo, en la rueda de prensa él dijo que eso tenía que ir al Congreso Nacional. Primera mentira. La operación. La operación. La segunda mentira es que el precio fue a 21 pesos el metro cuadrado. Como te acabamos de explicar, realmente eso está dentro de esa parcela particular que ellos ponen de ejemplo, está dentro de un área protegida y no vale ni un centavo. La cuarta mentira es que eso era del Estado Dominicano, en virtud de un decreto que pronunció Balaguer en 1976, el decreto 1974. ¿Qué pasó con ese decreto? Que el Estado nunca pagó a Corde, que es una empresa, ni a las empresas de Corde tampoco, tanto a Dominicana Industrial del Calzado como a la fábrica de cemento, el Estado nunca le pagó. Y la Constitución dice que para usted expropiar, siempre lo ha dicho, usted tiene que pagar su justo precio. A esas empresas que eran de capital mixto, había accionistas privados también, tanto en la fábrica de cemento como en la fábrica de calzado. Entonces el Estado no pagó eso. Por el contrario, mediante decretos posteriores se reconoce la propiedad de Corde sobre esos inmuebles. Entonces, no es cierto que eso perteneciera al Estado Dominicano. Eso pertenecía primero a las dos empresas y esas dos empresas, mediante sendos contratos, uno en 1995 y otro en el 2000, el 8 de marzo del 2000, fueron transferidas a Corde. Y Corde las vendió bajo el mismo marco jurídico que había hecho ventas durante más de 50 años. Entonces, esas son las conclusiones. Si hay algo que se haya dicho en los medios que se nos quede por abordar y aclarar, pues la verdad que no recuerdo. Eso eran los pilares que tenía que ir al Congreso, se vendió a un precio el metro y que no eran de Corde esas parcelas. Pero ese argumento de que no eran de Corde, si tú me vendes algo, Wilson, que no es tuyo, ¿quién estafa a quién? Exactamente. ¿Quién estafó a quién? Si Esa Corde es la gran pregunta. Si Corde vendió a Infepa algo que no era de Corde, el estafado es Infepa, no es Infepa que tiene que ir preso. ¿Entiendes? No es Infepa que tiene que ir. Eso es un absurdo. O sea, ese expediente por todas partes es un absurdo jurídico. Bien, nosotros te queremos agradecer tanto a ti como a Orlando el privilegio que nos hacen con usar nuestro espacio para hacer este tipo de conversación, de que la gente se edifique, porque hay mucha cosmiatría en la comunicación. Yo creo que si me pusiera como colocar la manzana, pregúntamele al control, porque inclusive yo uso mucho una imagen, que lástima que no la tenga en Q que lástima que no la tenga en Q, de lo que es la información y cómo se sesga en la información y se coge con pinza lo que queremos mostrar, al punto que tergiversamos totalmente. Y la gente puede venir un programa más tarde y hacer todo lo contrario, decir todo lo contrario de lo que ustedes han dicho aquí con su verdad, de una manera manipulada. Y esta es de las grandes cosas que les hacen daño a una sociedad, porque tú no sabes dónde verdaderamente está la verdad, porque te confunden por la manipulación. Nuestro único interés siempre ha sido llevar la verdad, la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma, como lo dice nuestro eslogan. Gracias del alma por habernos acompañado. Gracias a José Orlando, que ya José Orlando y yo coordinaremos en nuestro espacio diario por lo menos media hora para la fase de conclusión
y añadirle la edición de este espacio, si Dios quiere, en el día de mañana. Ya conversaremos con él, porque sé que habían algunas partes interesantísimas que él quería abordar. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, y esperamos en Dios que usted y toda tu familia pues logren recuperar la tranquilidad con la que siempre han vivido. Así es. Gracias, Telaldo. No tenemos y ustedes, duda. mis amigos, mañana, si Dios quiere, aquí nos encontraremos a las 9 de la noche en Las Cosas Como Son. Y el próximo domingo, aquí de vuelta, estaremos en el poder de la información. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un día.